Todos saben quién es Jacob, todos sabéis quién es Jacob en la Escritura. Llega un punto en la vida de Jacob en que Jacob es un hombre que tiene la bendición de Dios sobre su vida. Jacob era el heredero y el portador de la bendición de Abraham y de Isaac. Jacob tuvo un encuentro real y genuino con Dios en Betel. ¿Os acordáis que él se acostó, puso una piedra por su cabecera y ahí tuvo además un sueño en el que Dios le habló? Él vio una escalera que subía al cielo y que llegaba hasta el cielo y que por esa escalera bajaban ángeles de Dios y subían ángeles de Dios. Y él tuvo también además la bendición de tener una familia numerosa. Él tuvo una grandísima prosperidad, a pesar de que su suegro no lo quería bien. Su suegro le iba siempre intentando que no fuera próspero, pero él tuvo una grandísima prosperidad porque fue bendecido por Dios, a pesar de su suegro, que era todavía más, podríamos decirlo así, más retorcido que él, ¿no? Jacob era un poquito, así sabéis que su nombre significa, uno de los significados es engañador, y su suegro Labán, pues fue quizás, podríamos decirlo así, más pillo que él, ¿no? A pesar de eso, gozó de la manifiesta protección de Dios sobre su vida, y también sabéis que tuvo un encuentro con Dios en Peniel, donde él luchó con Dios cara a cara, con el ángel de Dios, que sabéis que entonces es cuando el ángel le descoyuntó la cadera, salió cojeando, y ahí arrancó la bendición de Dios. O sea, Jacob era un hombre de Dios, Jacob era un hombre bendecido por Dios. Jacob fue un hombre que Dios confirmó el pacto de bendición de Dios sobre su vida. Jacob era un hombre que tenía todo para ser un hombre feliz, para ser un hombre bendecido, para ser un hombre lleno de Dios. Pues en el capítulo 37 de Génesis, Jacob, a pesar de todo esto, Génesis 37, versículos del 31 al 35, a pesar de todo esto, le ocurre algo que marca completamente su vida. Génesis 37, del 31 al 35. Y lo que le ocurre es que le dan la noticia de que su hijo José, que sabéis que era el amado, el preferido de él, ¿no? Él le había regalado una túnica especial de muchos colores, porque de alguna manera Jacob hizo algo que los que somos padres no tenemos que hacer nunca. Es tener preferidos entre nuestros hijos. Eso es un error, no tengamos preferidos, porque entonces surgen disputas y envidias entre ellos. Evitemos esto a toda costa los que somos padres. Pues él no hizo esto, él le hizo esa túnica especial a su hijo José, porque era su amado, era el primogénito de su amada Raquel, y sucede esto. Él manda a su hijo José, el que él quería, el amado, para que vea dónde están sus hermanos pastoreando las ovejas, y ellos lo cogen, piensan matarlo porque ya no podían soportar la envidia que tenían, y en vez de matarlo al final deciden venderlo como esclavo a una caravana de madianitas que iba hacia Egipto. Y los madianitas en Egipto lo vendieron como esclavo a Potifar, el capitán de la guardia, y ya sabéis luego toda la historia de José. Pero nos vamos a centrar en la vida de Jacob, en lo que le sucedió a Jacob en este preciso momento. Versículo 31. Entonces tomaron ellos, los hermanos de José, la túnica de José, esa de colores maravillosa, tan bonita, que su padre le había hecho, y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y le trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. De tal manera armaron esa trampa para que su padre no tuviera escapatoria, para que Jacob no tuviera escapatoria, y sin ningún género de dudas concluyera que su hijo había sido matado por alguna fiera del campo y lo había devorado y estaba muerto. Versículo 33. Y él la reconoció, lógicamente, si se la hizo él, si se la regaló él. Vosotros reconoceríais lo que le regaláis a vuestros hijos, ¿verdad que sí? De hecho, las madres tienen un don para eso, porque cuando se juntan, sobre todo los que son familias numerosas, cuando se juntan con toda la ropa de todos los hijos, tienen el don y la habilidad de saber
¿De quién es cada cosa? Yo no lo sé. Yo no sé cómo se apaña ella, pero ella sabe de quién es cada ropa, cada... Pues José, sin duda, o sea, Jacob sin duda no tendría ninguna duda de cuál era la túnica de José. Dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Se lo dijo él. Él dedujo que esto es lo que le había pasado a su hijo. Y entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, es decir, hasta la muerte, hasta que yo muera. Y lo lloró su padre. Hasta ese punto llegó. Ese hombre que había luchado con Dios, ese hombre que tenía la bendición de Dios, ese hombre que tenía las promesas de Dios, ese hombre que tenía gran prosperidad, que tenía una grandísima familia, ese hombre que tenía todo para, de alguna manera, intentar consolarse. Además tenía las promesas de Dios. Jacob creyó que José fue despedazado por alguna mala bestia, como él dice. Y él mismo se fabricó una mentira que lógicamente ayudaron a fabricar el resto de sus hijos, los hermanos de José, pero él creyó esa mentira y esa mentira se convirtió precisamente en lo que él dijo que le había pasado a José, que una mala bestia lo había matado, lo había despedazado. Esa mentira se convirtió en una mala bestia que despedazó el alma del propio Jacob. En la mala bestia que despedazó su corazón y arruinó su alma. Porque a partir de aquí, la vida de Jacob gira y es marcada profundamente por causa y por culpa de esa mentira. Es decir, su vida cambió radicalmente desde este momento. Un hombre así, un hombre de Dios, que perdió de vista todo eso por culpa de creer una mentira. ¿Qué mentiras estamos creyendo, tú y yo? En este punto yo tengo la imagen de ese elefante del circo que está amaestrado, que cuando era pequeño lo encadenaron a una estaca clavada en el suelo y que estoy seguro que intentó muchísimas veces escaparse, muchísimas veces irse, pero como era pequeño y no tenía la suficiente fuerza, nunca pudo arrancar esa estaca, nunca pudo arrancar esa cadena, nunca pudo soltar esa cadena. Pero que de mayor ya el elefante, un monstruo, una mole musculosa, sigue atado a esa cadena y a esa pequeña estaca clavada en la tierra. Y que sería plenamente capaz de levantar el pie, seguir andando normalmente y salir huyendo y escapar. Pero esa cadena es una mentira que ha quedado grabada en su corazón. Y él dice, no puedo escapar, porque durante tanto tiempo intentó y no lo consiguió. ¿Qué mentiras estás creyendo? ¿Qué mentiras estoy creyendo yo? Yo quiero compartir una palabra, la he titulado Renovando las creencias. Este es un año de renovación. Tenemos que renovar nuestra mentalidad, tenemos que renovar nuestra fe, tenemos que renovar nuestro espíritu, tenemos que renovar lo que pensamos, tenemos que renovar lo que creemos. Y tenemos que renovar nuestras creencias. Esto es lo que yo quiero en esta mañana transmitirte. Renovemos nuestras creencias, porque las mentiras que creemos se convierten en las verdades que vivimos. Las mentiras que creemos se convierten en las verdades, además, por las que vivimos. Es que tengo miedo a quedarme solo, es que tengo miedo a quedarme sola, es que tengo miedo porque si me quedo solo o porque si mentiras que creemos se convierten en verdades por las que vivimos. Esa mentira hizo que un hombre como Jacob desapareciera completamente del mapa bíblico. Si leéis la Biblia, a partir de este momento, a partir de este punto, de Jacob no se habla absolutamente nada en la Biblia. No se nombra nada hasta que él
es llevado por José a Egipto de nuevo. Pero incluso si leéis la Biblia, cuando él llega a Egipto y se presenta delante de Faraón, Faraón le pregunta, porque Faraón lo ve que ya es anciano, y le dice, hombre, ¿cuántos años has vivido, no? Y él le dice, sí, mi vida ha sido muy larga, pero ha sido muy mala y muy penosa. El concepto de la vida de Jacob ha sido cambiado radicalmente por causa de creer esta mentira. Se le ve sobreviviendo en medio de una tierra estéril, pasando hambre y mandando a sus hijos a comprar alimento para no morir de hambre. La mentira que Jacob creyó modeló su vida haciéndola estéril y sin fruto, incapacitándolo para una vida llena de prosperidad. Por eso yo quiero que tú y yo renovemos nuestras creencias. Dejemos de creer las mentiras que hemos creído hasta ahora. Dejemos de creer las mentiras que hemos creído hasta ahora. ¿Qué consiguió Jacob en su vida al creer esa mentira? Esa mentira le llevó a experimentar un profundo dolor, una profunda tristeza, un gran sufrimiento, unida a un luto prolongado. Fijaros que él mismo dice, voy a morir todavía con el luto de José, de mi hijo. No va a terminar y a concretar el luto de la muerte de su hijo, que afectó esto precisamente a su bienestar emocional y mental. Es decir, su mente se metió de lleno en lo gris, en lo oscuro y en lo negro de la muerte de su hijo. Esa mentira se convirtió para Jacob en una creencia limitante que limitaba, creencia limitante que limitaba y que le llevó a un estado de las siguientes características, que es el estado al que podemos llegar tú y yo creyendo las mentiras que hemos creído hasta ahora. Cinco situaciones que vivió Jacob por culpa de creer una creencia limitante, una mentira, y 5 situaciones que podemos llegar a vivir tú y yo si seguimos creyendo las mentiras que creemos hasta ahora. La primera fue un dolor emocional intenso. La creencia de la muerte de José le causó un dolor emocional profundo, un sufrimiento intenso y una sensación de desolación. La segunda fue incluso confusión espiritual. Él tenía una tremenda y estrecha relación personal con Dios. Tenía profundas experiencias espirituales vividas al lado de Dios. La noticia de la muerte de José lo llevó a una profunda confusión espiritual. Se desenfocó, perdió el norte. Dios le había dado promesas. Incluso llegó a dudar de las promesas que Dios les había dado. La dirección que Dios le había marcado a pesar de sus encuentros con él. Luego también lo llenó un sentimiento de culpa o de remordimiento. ¿Por qué? Porque él fue el que mandó a José a ver a sus hijos. Él fue el culpable, él fue el responsable de la supuesta muerte de José. Claro, nosotros conocemos el final de la historia, sabemos que José no murió, pero él creyó que José había muerto. Y él estaba completamente convencido de esa mentira. Él además fue el causante de las tensiones en medio de su familia. Lo hizo el favorito entre sus hijos. Fomentó la envidia entre ellos. No lo hizo bien. Podía tener ese sentido de culpa y remordimiento por un montón de tiempo. Cuarto, además, esto lo llevó a un alejamiento de Dios. ¿Cuántas mentiras creemos que nos alejan de Dios? No, es que yo no soy digno. No, es que yo soy muy pecador. Yo no tengo remedio. No, es que yo con esto que tengo en mi vida, con esto que hago, no me puedo acercar a Dios. Es imposible que Dios me ame. Alejamiento de Dios. Es posible que Jacob en su dolor y su confusión se sintiera distante de Dios. Además, lo que solemos hacer cada vez que tenemos un problema y un problema de pecado o un problema que nos aleja de Dios, lo que hacemos es, en vez de acercarnos a Él para que eso se solucione, lo que hacemos es alejarnos más y más de Dios. Lo hacemos al contrario. Cuando estamos malos es cuando tenemos que ir al médico, ¿no? Y sin embargo, cuando estamos mal, nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de la palabra, nos alejamos de todo, en vez de acercarnos a Dios. Y quinto,
yo creo que le llenó una desesperanza temporal. De hecho, él hasta que no vio que José envió carros de Egipto, que le envió bendiciones y que sus hijos le decían, José vive en Egipto, es el dueño de Egipto y tal, dice la Biblia que entonces fue cuando el espíritu de Jacob revivió. O sea, él se quedó muerto en vida. Las mentiras que creemos tienen la capacidad de matar nuestro corazón, de matar nuestras emociones, de matar nuestro espíritu. Esa desesperanza temporal inundó el corazón de Jacob a pesar de todas las promesas que Dios le había dado con respecto al futuro. La magnitud del dolor podría haber eclipsado momentáneamente su confianza en las promesas divinas. Por todo eso yo considero que es importantísimo y que es de vital importancia, y es por lo que yo quiero compartir contigo esto y quiero aplicarlo también a mi vida. Yo no lo tengo completamente superado. Yo también sigo creyendo alguna mentira y tengo que dejar de creer esas mentiras. Tenemos que dejar de creer esas mentiras. Por todo eso es vital que renovemos nuestras creencias. Ahora bien, ¿qué son las creencias? Pues las creencias es al final el conjunto de ideas, de pensamientos, el conjunto de conclusiones a las que hemos llegado a lo largo de nuestra vida por causa o por consecuencia o como consecuencia de todo lo que hemos vivido, de lo que nos ha pasado, del trato que hemos sufrido con unos, con otros, lo que nos ha ocurrido, lo que nos ha marcado, etcétera, etcétera, etcétera. Las creencias son los patrones mentales que tú y yo hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Serían, por definirlo así en plan como informático, ¿no? Serían como paquetes de información que tú y yo utilizamos consciente o inconscientemente para crear nuestra realidad y actuar en la vida de acuerdo con ellos. Paquetes de información que vamos de alguna manera a usar para movernos en la vida, para vivir. Según pienso, así actúo. ¿De acuerdo? El problema surge con las creencias que son dañinas, con las creencias que limitan nuestra vida, que limitan nuestro potencial, que limitan lo que Dios tiene preparado, que limitan lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El problema son esas creencias que hemos conseguido hacer nuestras, de las que estamos convencidos, igual que Jacob se convenció de la muerte de José, que limitan nuestro potencial en Dios, que nos limitan para alcanzar el propósito de Dios, que nos limitan para alcanzar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El problema surge con esas creencias que nos limitan, que son patrones que, como su propio nombre indica, nos meten en una realidad limitada por lo que creemos. Hemos cantado que Jesús rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Las creencias limitantes nos atan de nuevo a esas cadenas. Esas cadenas nos apresan, nos esclavizan de nuevo. Esa mentalidad, esas creencias. Normalmente los traumas, los dolores experimentados, los desengaños, el rechazo sufrido, las heridas, los duelos no resueltos, lo que hacen es degradar la calidad de nuestras creencias. Y son los traumas y todo eso, todo el desengaño, el dolor, el rechazo, todo lo que hemos sufrido en la vida, quienes van a empezar a dirigir nuestra vida a través o bajo el prisma óptico de esas creencias que son limitantes, restando así poder a nuestra capacidad para dirigir nuestra vida adecuadamente. Las creencias limitantes lo que hacen es sabotear nuestra vida. Son como terroristas que ponen bombas en diferentes aspectos de nuestra alma. Y nos sabotean, nos impiden ser quien Dios nos llama a ser, nos impide ser quienes tenemos que ser. Este tema es muchísimo más importante de lo que tú y yo a veces podemos pensar. Es importantísimo porque es un asunto de vida o muerte y entra dentro del capítulo de la guerra espiritual, de la lucha espiritual por nuestras almas. Tiene que ver con la batalla por nuestras almas.
Porque hay alguien, Jesucristo dijo, yo he venido para daros vida y vida en abundancia, Juan capítulo 10, versículo 10. Pero hay uno que dice, y él también dijo, pero el diablo vino. Es el objetivo, la finalidad, para robar, matar y destruir. En contraste dice, pero yo he venido para daros vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Esas creencias limitantes nos impiden alcanzar la vida y la vida en abundancia que Jesucristo vino a darnos. Porque el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y entramos dentro del aspecto y dentro del punto de la batalla espiritual por nuestras almas, por nuestra vida, por nuestro espíritu. ¿Quién es ese que vino a robar, matar y destruir? Pues Juan 8:44, ese sí quiero que me lo pongáis por favor. Juan 8:44, dice Jesús que ese es concretamente el que fabrica todas las mentiras que tú y yo creemos y nos limitan. Juan 8:44 dice, vosotros sois de... Está hablando con los religiosos de la época, con aquellos con los que él se solía enfrentar. Sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ahora habla precisamente de del que vino a robar, matar y destruir. Dice, él ha sido homicida desde el principio, es decir, ha querido acabar con nuestra vida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que podemos llegar a la conclusión de que Jacob creyó una mentira. ¿Quién insufló esa mentira en la mente de Jacob? El artista que quería acabar con la vida y la vida en abundancia que Dios tenía planeada para Jacob. ¿Quién nos chiva a los oídos todas las mentiras que creemos, que nos desarman y que nos incapacitan para alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros? El mismo, el padre de mentira, el padre de mentira. El problema es que esas mentiras, para nuestra mente, para ti y para mí, resultan como si fueran verdades. Nadie podía consolar a Jacob de la muerte de su hijo. No quiso ser consolado. Estaba decidido a creer que José, su hijo, había muerto. Nadie podía hacerle cambiar de pensar. ¿Qué es lo que tú y yo creemos? Que nadie puede hacernos cambiar de pensar. Eso tenemos que desarraigarlo de aquí, de nuestra mente. Tenemos que renovar esas creencias, porque se convierten en una realidad para nosotros, aunque en realidad son mentiras. Poco importa que no se ajusten a la realidad, y el problema es que además con el tiempo se van reforzando y se van haciendo fortalezas mentales más fuertes. Y nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra conducta empieza a verse influenciada por estas ideas. Son muy, pero que muy dañinas, ya que nos impiden crecer y desarrollarnos. Evitan que nos enfrentemos a nuevos retos y dificultan nuestra toma de decisiones. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos que erradicarlas. Tenemos que reprogramar nuestras creencias que están enquistadas en nuestra mente y en nuestro corazón como verdades y desanclar esos programas que las están alimentando continuamente. Renovando nuestras creencias, renovando las creencias. ¿Por qué tenemos que renovar las creencias? Porque renovando las creencias vamos a cambiar nuestro destino. Vamos a cambiar nuestro destino. ¿Cómo podemos renovar nuestras creencias para que dejen de limitarnos y nos sirvan para avanzar, para ir hacia adelante? Pues yo te propongo un pequeño ejercicio. Creo que hay una manera práctica de poder hacerlo. Deberíamos de hacer un pequeño recuento, una lista de cuáles son esos pensamientos que de alguna manera nos atenazan y nos atan y nos impiden salir adelante. De esos pensamientos que son recurrentes en nuestra mente, deberíamos de elegir 3 o 4
los que consideremos que son los más fuertes, los más importantes, los que más nos limiten y nos impidan avanzar. Y cogerlos y analizarlos. Uno a uno preguntarles o preguntarme, ¿por qué creo esto? ¿Qué bases tengo para creerlo? Analizarlos, incluso buscar a la luz de la palabra de Dios, buscar si son realidad o si son mentira. ¿Tiene sentido? ¿Qué es lo que la Biblia me enseña? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de esto? ¿Soy incapaz o la Biblia dice que soy capaz? ¿Me puedo quedar solo o la Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá? ¿Puedo padecer hambre? ¿Mis hijos van a padecer necesidad? ¿O la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan? Voy a analizarlas todas una a una. Y voy a ver qué es lo que enseña la palabra de Dios con respecto a esas mentiras que yo estoy creyendo. Y me voy a meter en la palabra de Dios, me voy a buscar a Dios y voy a buscar versículos, textos que sustituyan esas creencias por creencias basadas en la verdad. Santifícalos en tu palabra es verdad, dijo Jesús. Esta es la verdad, no mi realidad. Lo que yo vivo es mi realidad, pero puede ser verdad o puede ser mentira. Esta es la verdadera verdad, la palabra de Dios. Entonces voy a sustituir esas creencias por pensamientos de la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De manera que nada hay imposible para los que creen, porque nada hay imposible para Dios. Todo es posible para aquel que cree. Si puedes creer, todo es posible. Y ahora piensa cómo cambiaría tu vida o cómo podríamos cambiar nuestra vida con esas nuevas creencias. ¿De qué forma cambiaría? Yo creo que sería mucho mejor, ¿verdad? Imagínatela y vea por ella. Vea por ella. No es tan sencillo, está claro, no es tan sencillo. Pero piénsalo y procura alcanzarla, porque eso es a lo que Dios te llama. Personalmente estoy convencido, y es a donde quería llegar, y quería llegar a este punto. Quería daros todo esto como una visión de lo que entiendo que tenemos que renovar nuestras creencias. ¿Y por qué tenemos que renovarlas? Porque quería llegar a este punto. Creo que hay una creencia limitante que es podríamos decir, la raíz, la clave, la madre, la principal, la más importante, de la cual empiezan a salir todas las creencias que limitan nuestra vida. Esa, de alguna manera, es como que alimenta o nutre el resto de creencias limitantes. ¿Y sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Yo creo que en el fondo, no estamos convencidos ni seguros de que Dios nos ama. De alguna forma, lo que vivimos, lo que sufrimos, lo que padecemos, lo que hemos padecido, lo que nos cuesta llegar a final de mes, las enfermedades que portamos, las incapacidades o aquello que se nos hace como un mundo afrontarlo, los problemas del día a día, las luchas, las tensiones, las heridas, los rechazos que sufrimos, todo lo que nos sucede, de alguna manera nos está mandando un mensaje. Dios no te ama, porque si Dios te amara, todo esto tú no lo estarías viviendo. Si Dios te amara, todo te iría bien. Si Dios te amara, tu vida sería como la de aquel que tiene un montón de dinero y que no se tiene que preocupar por llegar a final de mes, por pagar la hipoteca, por pagar el alquiler, por pagar la luz. Si Dios te amara, tú no tendrías la familia como la tienes, no tendrías los problemas que tienes. Si Dios te amara, tú no tendrías esa enfermedad que tienes. Si Dios te amara, tú no tendrías ese problema familiar. Si Dios te amara, tú no tendrías esa necesidad económica. Si Dios te amara, yo muchas veces
A mí sabéis que mi capricho, mi deseo sería tener un Bugatti Veyron ahí en la puerta. En vez de un Citroën C4, yo con un Bugatti Veyron, yo pensaría que Dios me amaba. Si Dios me amara, tendrías el Bugatti en la puerta. Hombre, ¿cómo voy a hacer que dependa el amor de Dios del coche que yo tenga en la puerta? Y si no tienes coche, si Dios te amara, tendrías tu propio coche. Todo eso nos manda mensajes que nos están diciendo continua y constantemente: Dios no te ama. Y todo eso, al sufrirlo en nuestras carnes, en nuestra propia vida, nos está diciendo: Dios no me ama. Porque tenemos el concepto de que si Dios nos amara, nuestra vida sería de color de rosa. Nuestra vida sería, como dice el dicho y el refrán, sería todo el monte orégano. Es decir, todo sería bonito, feliz, no tendríamos ningún problema, no tendríamos que esforzarnos, tendríamos nuestra mansión, tendríamos nuestro mayordomo y tendríamos nuestra criada. Pero entonces, ¿qué pasa con el mayordomo y la criada? ¿Que Dios no los ama a ellos? Porque ellos también tendrían que tener su mansión, su criado y su mayordomo. Todo a nuestro alrededor nos grita la mentira de que la vida es muy dura y que la tenemos que enfrentar solos. Nuestras experiencias añadidas al dolor y los sentimientos que nos han producido esas experiencias y ese dolor que hemos sufrido emiten ese mismo mensaje a mi corazón y a tu corazón. Todo lo que vemos, las noticias, en los telediarios, nos da la misma información: Dios no nos ama. ¿Cómo puede pensar alguien en Ucrania que Dios le ama? ¿Cómo puede pensar alguien en Palestina, en Israel, que Dios le ama? Cada uno en sus problemas le dicen: Dios no te ama. Pero Dios te dice: yo te amo. Y esta es la creencia limitante que yo me daría por satisfecho en esta mañana, que cambiáramos, que supiéramos que Dios nos ama, que salgamos de aquí perfectamente convencidos de que Dios nos ama. Aunque Dios no haga lo que yo quiero que haga, Dios me ama. ¿Cómo puede Dios, de qué manera Dios puede decirte o decirme a mí que Él me ama a pesar de lo que yo estoy viviendo? ¿Qué más puede hacer Él para demostrarme que me ama? Yo quiero que leamos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. Que los voy a leer primero en la versión Reina Valera. Y luego los vamos a leer en la nueva traducción viviente, porque clarifican mucho más. Mucho más. Fijaros, Romanos 8, 35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora quiero que la leamos en la nueva traducción viviente, porque es tremendamente impresionante cómo puede clarificar el sentido, el significado de todos estos textos. Voy a ponérmela y así la vemos. ...35 al 39.
¿La tienes en la Nueva Traducción Viviente? ¿No la tienes? Oh, no me digas. Bueno, dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Esa pregunta, la Nueva Traducción Viviente, es súper clara. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Dice, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte, ¿será que Él ya no nos ama si estamos así? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Y dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó y nos ama. Nuestra victoria es absoluta en medio de estas cosas. El amor de Dios no nos garantiza sacarnos de esas cosas, pero sí que nos garantiza que va a estar con nosotros en medio de todas estas cosas. Y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Claro, para nosotros la muerte es terrible y el dolor es terrible, porque pensamos que nos puede separar del amor de Dios. Pero ni la muerte, porque el propio Señor dice, estimada es para mí la muerte de mis hijos. Dice que envía a sus ángeles para que nos acompañen en ese viaje del último aliento del Espíritu hasta llegar a la casa del Padre. Lo que pasa es que para nosotros nos vivimos tan apegados a esta vida que no consideramos que el amor de Dios no es solo para aquí, sino que es para la eternidad. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, porque tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a que nos pase esto, tenemos miedo a quedarnos en el paro, tenemos miedo a perder el trabajo, tenemos miedo a que nos quiten el coche, la casa, tenemos miedo a que nuestros hijos enfermen, tenemos miedo a que a nuestros hijos les pase algo. ¿Cuántos temores tenemos? Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podrá separarme del amor de Dios. ¿Lo puedes decir conmigo? Nada podrá separarme del amor de Dios. Pero así, con más convicción, con más fe, con más... Nada podrá separarme del amor de Dios. Nada podrá separarme del amor de Dios. Nada. Ni eso que tú estás pensando, ni la mentira más gorda que hayas podido creer. Fijaros cómo cambió la vida de José y cómo usó Dios la vida de José para bendecir a todo el pueblo y para bendecirnos a nosotros mismos hasta ahora. Porque si José hubiera muerto, ahí habría acabado todo. El pueblo de Israel habría muerto de inanición, por falta de alimento en la tierra de Canaán. Pero Dios estuvo velando y lo que hizo fue cambiar lo que parecía malo para bueno. Y formó a José en Egipto y guardó y proveyó para los egipcios y para todo el mundo y amontonó y atesoró el alimento, porque en los 7 años de escasez Jacob, Israel, sus hijos habrían muerto de hambre en la tierra prometida. Jacob pensó que su hijo había muerto, pero su hijo había sido tomado por Dios para ser en Egipto quien cuidaría de la vida de toda la familia de Jacob, incluso de sus hermanos.
Lo que nos pasa para mal, tenemos que empezar a creer que Dios nos ama y Él lo puede usar y cambiar para bien. Y lo va a hacer así. Y lo va a hacer así contigo y conmigo. El ejemplo de la vida de José. El ejemplo de todos los israelitas que nacieron después de José en Egipto. Faraón mandó matarlos. Si es hombre, que muera, echarlo al río. Sin embargo, Dios cogió a un hombre y lo metió en la propia casa de Faraón y le dijo, ahora tú vas a pagar su alimentación, vas a pagar sus estudios y vas a pagar todo. Y ese va a ser el que va a librar a mi pueblo. Lo volvió para bien. ¿Qué le dijo Jezabel a Elías? Mañana te voy a cortar el cuello. Mañana tú vas a estar muerto. Le dijo Jezabel a Elías, ¿sí o no? ¿Os acordáis? Después de la matanza de los sacerdotes en el Monte Carmelo, de los profetas de Baal y demás, le dijo, mañana te voy a cortar el cuello. Vive Dios, que si yo, vamos, mañana no te escapas. Le dijo Jezabel a Elías. Ahora, ¿qué hizo Elías? O sea, ¿qué hizo Dios con Elías? Elías nunca murió. Elías nunca murió. Elías fue arrebatado por Dios al cielo. Y así se reía Dios del deseo y del mandato de Jezabel. Dijo, pero tú pero vamos a ver, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Cómo Dios puede cambiar lo que nos puede parecer lo peor de lo peor para bien, porque Dios nos ama. Porque Dios te ama profundamente. No dejemos que las dificultades ni los sentimientos que nos producen nos digan que Dios nos ama. Porque las dificultades que atravesamos y los sentimientos que atravesamos nos producen, nos producen sentimientos que influyen directamente en nuestra manera de pensar y marcan mentiras y creencias que nos limitan a la hora de creer en Dios y de creer que Dios nos ama. ¿Estoy pasándolo mal? Bien, ¿vale? Estoy pasándolo mal, no me gusta pasarlo mal, no me gusta estar enfermo, no me gusta pasar dificultades económicas, no me gusta pasar problemas. La verdad es que no, a nadie le gusta. ¿Hay alguien que le guste? A mí no me gusta. No me gusta pasar problemas en la familia, no me gusta pasar absolutamente nada malo. Pero Dios me ama y sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque Él las va a tomar en su mano y las va a girar y las va a cambiar. ¿Qué pasó con Amán? La horca que él preparó para colgar a Mardoqueo fue la horca en la que él murió ahorcado. Es que podemos mirar la Biblia donde la miremos y vemos cómo Dios, en su amor, cambia las situaciones. ¿Cómo enfrentarías tus viejas creencias si las pones bajo el prisma del amor de Dios? ¿Cómo enfrentarías tus viejas creencias si las pones bajo el prisma del amor de Dios? Es vital renovar la creencia de que Dios me ama. Ni tú ni yo podemos dudar del amor de Dios. De hecho, debemos de confiar en su amor incondicional. Debemos de confiar en su amor incondicional. Dios te ama tanto, tanto, tanto. Dios me ama a mí tanto, 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 que yo debo de saber que en sus manos estoy seguro y que pase por donde pase, Dios va a seguir amándome. Dios va a seguir amándote. Aunque peques, fíjate hasta qué barbaridad te voy a decir, aunque peques en lo más drástico, Dios te va a seguir amando. Lógicamente a Él no le agrada que tú lo hagas. Pero Él va a seguir amándote y va a seguir echándote cuerdas de amor para atraerte hacia Él. Y cuando Él te atraiga y tú recibas el amor de Dios, tú vas a ser amado por Dios y vas a saber que eres amado por Dios y amada por el Señor. ¿Qué puede hacer el Señor para demostrarte que te ama? ¿Qué crees que podría hacer Dios para demostrarte que te ama? Que no haya hecho ya. Él nos demostró que nos amaba cuando, siendo aún pecadores,
envió a su Hijo, Cristo Jesús murió por nosotros, Romanos 5:20. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te ama profundamente. Mira, de todas las creencias que nos limitan, la culpable es que dudemos de que Dios nos ama. ¿Cuáles son las otras limitaciones que tienes? ¿Cuáles son las otras mentalidades que tienes? Si yo supiera, si yo fuera consciente de que Dios me amaba, ¿cómo iba a enfrentar yo la vida? De otra manera. Lo que pasa es que pierdo de vista, pierdo el norte. Demasiadas veces pierdo el enfoque. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios actúe como yo quiero que haga. Porque yo no quiero sufrir, no quiero padecer dolor, no quiero pasar. Dice, y repito, termino con esto. No quiero hacerme demasiado pesado. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria, o en peligro o bajo amenaza de muerte, ¿será que Dios ya no nos ama? Dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación, podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada, nada, nada. Renovemos nuestras creencias, pero vamos a poner la base, el cimiento, la raíz. La base sólida es Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios te ama. Estás aquí porque Dios te ama, porque Dios no dejó que te hundieras en la miseria, que te hundieras en una vida que te llevaba a la desesperación, que acabara contigo y que acabara con toda tu familia. Dios te ama. Estás aquí porque Dios te ama y Dios quiere mucho más y tiene mucho mejor preparado para ti. Estás aquí porque Dios te ama, porque Dios ha preservado. Él conoce el deseo de tu corazón. Él sabe lo que tú le pides y Él sabe por lo que tú lloras. Y por eso Dios te tiene aquí, porque Dios te ama. Y en esta mañana Dios quiere darte un abrazo y decirte, te amo profundamente. Y él sabes que Él estaba contigo cuando tú estabas llorando. ¿Verdad que sí? Lo sabes, porque lo sabes. Porque Él estaba contigo y Él te estaba abrazando y te estaba dando consuelo. Dios te ama profundamente. Dios nos ama a todos profundamente. Dios te ama cuando tenías dudas de qué iba a ser de ti. Cuando estabas dudando seriamente de tu futuro. Cuando veías que tu vida... Cuando veías que tu vida se desviaba y tenías esas serias dudas, Dios te enganchó y te dijo, yo te amo. Y te amo profundamente. Y verás cómo voy a hacer lo que prometí. Verás cómo voy a hacer lo que prometí. Claro que sí. Claro que sí, Dios te ama, te está abrazando ahora, te está diciendo, te amo, Mariví, te amo de todo mi corazón. Dios te ama. Dios te ama porque Él conoce tu corazón y conoce el dolor que has tenido y cuánto has sufrido. Pero Él está preparando para ti algo que de alguna manera no va a llegar a compensar, pero sí que va a
hacerte entender. Y te va a dar fortaleza para poder entender situaciones similares y para poder acompañar a otros y para poder mostrarles futuro y esperanza. Dios te ama profundamente. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te ama Dios? Dios te ama cuando has tenido que tomar decisiones difíciles. Cuando has tenido que tomar decisiones difíciles y has dicho, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? Y has dado ese paso sin apenas confianza, sin tener a dónde agarrarte, sin tener a qué más que decir, solo dijiste, Señor, confío en ti. Señor, creo que tú vas a estar conmigo. Y hoy puedes ver cómo Dios ha estado contigo y te está guiando. Y te va a seguir guiando y va a estar estando contigo y va a estar manifestándote. ¿Cómo no te va a amar Dios? ¿Cómo no te va a amar Dios? Luz, si Él te ayudó a renovar tu mentalidad, a renovar tus creencias, Él estuvo contigo, Él te bendijo. Él te bendice, te bendice, te bendice. Y estás viendo el fruto y estás viendo cómo no nos va a amar Dios. ¿Cómo no nos va a amar Dios? Juanjo, Dios te ama, ¿eh? Lo sabes, lo tienes que saber. Lo tienes que saber que Dios te ama. A pesar de las dudas, a pesar de las preguntas, de los interrogantes que surgen. Él dice que eso para Él no es problema. Eso para Él no es problema. Él quiere ganar tu corazón y tus pensamientos, tus preguntas, tus interrogantes. Su presencia los va a ir disipando y los va a ir respondiendo. Va a ir cuidando de todo eso. Dios nos ama. Nef. A pesar, Dios está ahí, está contigo. Y fíjate lo que me comentabas esta mañana. Vas a ir viendo cositas este año donde Dios va a satisfacer, a deleitar tu corazón. Y vas a ver que realmente Él sigue amándote profundamente. Él sigue amándote profundamente. Él sigue amándote profundamente. Eva, tú eres muy amada por el Señor, lo sabes, ¿verdad que sí? Lo sabes porque a pesar de lo difícil que es dar algunos pasos en la vida y a pesar del dolor que trae dar esos pasos, Él va a satisfacer tu alma. Bueno, mira, te veo que entras en una temporada donde vas a ser tan profundamente feliz que incluso los que viven a tu alrededor te van a preguntar que qué te ha pasado. O sea, Dios te va a hacer tan feliz, tan feliz, tan feliz, que eso va a ser como una explosión. Lo que para ti era impensable, va a suceder. Va a suceder. Va a suceder. El Señor os ama profundamente. No os conozco, pero el Señor os ama profundamente. Os ama profundamente. Él va a cuidar de vosotros. A mí el Señor me dio una palabra hace muchos años. Y me dijo, está en Isaías 54, me dijo, pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre piedras preciosas, sobre carbunclos, sobre zafiros. Te fundaré.
bien que fuiste avergonzada, pero no serás más avergonzada. Yo te recogeré con amor eterno, mis misericordias, y cuidaré de ti. Y yo todavía estaba soltero, no tenía novia, no me había casado, no tenía hijos. Pero ahí el Señor me dijo: tus hijos serán enseñados por Jehová, serán enseñados por mí, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y Dios me hablaba de un futuro que yo no conocía. Yo sé que tu máxima preocupación son tus hijos. Esto no es profecía, es que lo he visto. El Señor te dice: yo voy a cuidar de tus hijos. Y ellos van a tener abundancia de paz. Paz, la palabra paz significa bienestar, prosperidad, bendición. Tus hijos van a ser bendecidos por Dios y van a ser cuidados. Porque no hay nada más que ame una madre que a sus hijos. Aunque debería de amar más a su marido. Pero no hay nada más que ame que a sus hijos. Sí, tus hijos también, cariño. Tus hijos también. Nuestros hijos serán enseñados por Dios. Les va a costar aprender algunos, pero serán enseñados por Dios. Y se multiplicará su paz, se multiplicará su bienestar. Dios te ama. Tú lo sabes. ¿Qué te voy a decir de que Dios te ama? Con todo lo que has pasado, así te digo: mi hermana María Belén, ¿cómo no vas a saber que Dios te ama? Tú lo sabes. Tú eres plenamente consciente. Y tus hijos lo van a aprender también. Tus hijos también lo van a aprender. Noé va a saber que es amado por Dios. Lo va a experimentar. Y su vida va a ser radicalmente transformada para la gloria de Dios. Dios ha puesto el ojo en ti, y en ti hay el potencial de ser un hombre que cambie las atmósferas, la atmósfera donde esté, para que Dios se mueva y se manifieste, y para que su presencia sea atraída y llene el corazón de muchos. Tú ya lo sabes, que Dios te ama profundamente. Estás viendo cómo Dios abre puertas, cómo Dios te abre el camino. Es como que Dios llega y dice: a ver, abran paso, que viene mi hija Natalia. No te equivoques de la puerta que atraviesas. Porque el padre de mentira también quiere abrir puertas. Pídele al Señor sabiduría. Dios te va a dar sabiduría para pasar por la puerta correcta. Porque Él te ama. Él te ama. José, tú eres amado por Dios, ¿eh? Ya lo sabes, ¿eh? Ahora has resuelto ahí unas situaciones complicadas. Amén. Claro que sí. Todos. Isa, también. No me olvido de ti, Isabela. Eres muy amada por Dios. Bueno, tú lo sabes profundamente, porque tu vida cambió radicalmente. Tu vida fue cambiada, fue marcada por el amor de Dios. Y Él de nuevo te atrae y te llama y te dice: te amo, te amo, te amo, te amo. Déjame amarte. ¿Quién tiene duda de que Dios lo ama? Samuel, Josías. Vosotros sois esos hijos que seréis enseñados por Jehová. A alguno le va a costar un poquito, ¿eh? Rubén, tú tampoco tienes dudas de que Dios te ama, ¿verdad? Todo lo que Él ha hecho hasta ahora y todo lo que hará. Vamos a renovar nuestras creencias, pero vamos a poner la base. Dios me ama. Dios me ama. Puedes poner la mano así en tu corazón y decir: Dios me ama.
Puedes decirle, Señor, gracias porque me amas. Señor, gracias porque me amas. Sí, díselo a Él, díselo profundamente, díselo desde lo más profundo de tu corazón. El Señor, gracias porque me amas. Gracias porque me amas. Recibo tu amor en esta mañana. Señor, quiero pedirte sabiduría para poder ver toda mi vida bajo el prisma de tu amor, para ver lo pasado, para ver lo presente y para ver mi futuro bajo el prisma de tu amor. Señor, ayúdame a renovar todas estas creencias falsas mentiras que la vida, que el diablo, que el dolor, las circunstancias han mandado el mensaje de que yo no soy amado por ti. Señor, hoy yo creo que tú me amas, que soy amado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Por qué no le das un abrazo al que tienes al lado, al que tienes detrás? ¿Por qué no le das un fuerte abrazo y le dices, Dios te ama, recibe el amor de Dios, recibe en esta mañana el amor de Dios. Abrázalo fuerte, un abrazo de esos de oso, de esos fuertes, un abrazo que reciba el amor de Dios, que reciba, usa tus brazos, deja que Dios use tus brazos para abrazar a otros, para abrazarlos en el amor de Dios. Dios te ama y te ama de verdad, te ama de verdad.